Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507. Qué linda que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Nuevo Día de la Madre. Cuando digo nuevo Día de la Madre es que ahora nos hemos agarrado el tema acróstico como tema oficial, ¿verdad? Del Día de las Madres a nivel internacional. Milan es quien tocó el piano al grabar acróstico. Esto es lo que se sabe sobre la producción del nuevo tema de Shakira. Aquí la estamos viendo, ella tan hermosa, ella tan increíble, ella como una madre ejemplar, una madre abnegada a pesar de toda la dura. Cuando digo dura me refiero a la carrera de ella musicalmente hablando, lo empresaria que es, el trabajo tan arduo que tiene y tiene tiempo todavía para dedicárselo a los hermosos Sasha y Milan, niños tan increíbles, tan hermosos que no tienen la culpa de nada, ¿verdad? De lo que ha pasado en la difícil e increíble vida mediática que ha tenido la mamá junto con, bueno, lo que pasó con su ex pareja. La nueva canción de Shakira ha revolucionado las redes sociales, en especial TikTok. Acróstico parece ser el himno del Día de las Madres del año 2023, porque son muchas las mujeres que están utilizando el tema para dedicárselo a sus hijos. Cuando se supo que el título de este tema iba a ser acróstico, muchas fueron las personas que buscaron en Google el significado para poder comprender el mensaje de Shakira, al descubrir que la definición se refiere a la composición poética, ¿verdad? En el que las letras iniciales, medias o finales de cada verso, al ser leídas en sentido vertical, forman una palabra, pudieron ver el doble sentido que iba a dar para evitar especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión Shakira le ha salido su lado más sentimental, más maternal que nunca, y el acróstico que se puede leer en sus versos se refiere a sus hijos, Milan y Sasha. Basta con, si todavía no ha quedado suficientemente claro, basta con mirar la letra completa de la canción que acompaña a este artículo. Ahora, otro detalle que destaca del tema es el piano, que es parte de la melodía de la canción. En Twitter, varios usuarios aseguran que el productor Lexus habría confirmado que Milan fue quien tocó el instrumento para la versión final de su mamá. Sin embargo, la colombiana no se ha pronunciado al respecto. Se confirma que la melodía acróstica fue tocada por el propio hijo mayor de Shakira. Cuando ella mostró la letra a sus hijos, Milan pidió ser el quien tocara el piano para la versión final de la canción. Sin duda, esta canción es una de las composiciones más bellas de la historia musicalmente hablando de Shakira Mebarak. Aquí está, estamos viendo una imagen que representa que ya Milan tiene mucha destreza con el piano, porque sin duda la mamá lo ha ayudado mucho a que él desarrolle el talento en un instrumento que es tan complicado y que yo considero uno de los más difíciles de ejecutar, y que claro, hay que ser muy talentoso para ser un virtuoso en el piano, ¿verdad? Aquí estamos viéndolo. Claro, cuando se tiene el tiempo, la dedicación y las facilidades como las tiene Shakira, pues es indudablemente que no es imposible. Además tiene un talento, porque en su ADN está la gran capacidad de su mamá. Esperemos también que le meta al deporte, porque sería muy cool que Milan Piqué, porque ese es el nombre, Milan Piqué Mebarak, le pueda meter al fútbol y pueda jugar con otros equipos. Espero que sea el Barcelona. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó con la relación. El Barcelona no tiene la culpa, sinceramente, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que Milan ha demostrado tener un gran talento para la música, lo que podría dar la posibilidad de que este joven pudiera participar con su mamá en alguna canción, mientras solo queda seguro disfrutando de los éxitos de la colombiana y como supera su superación con Gerard Piqué. Ahí estamos viendo más imágenes del niño, el hijo de Shakira, tocando, ¿verdad?, el piano. Aquí vemos del Día de las Madres. Cuando es el Día de las Madres en otros países, podemos ver rapidito que en México, en diferentes países de América Latina, por ejemplo en México, la celebración del Día de las Madres no pasa por alto. Incluso se considera a mayo como el mes de las madres, pues en diferentes puntos del continente estos 31 días fungen de cobijo para albergar tan importante celebración. Este festejo no pasa por alto ningún gremio.
En las escuelas de educación básica realizan actividades y bailables, mientras que en algunas oficinas se toman el día para poder celebrar de la mejor manera a aquella persona que se encargó de educarnos, encaminarnos e impulsarnos para su vida en el futuro. Incluso yo digo siempre llevarnos en el vientre, ¿verdad? Engendrarnos, darnos de amamantar, y son nuestras madres, ¿verdad? Dios las bendiga a todas las madres latinoamericanas. Esta canción, ¿verdad? Acróstico, está calando tan fuerte que por su letra, por su significado en este mes de las madres en muchas partes del mundo, se está celebrando como la canción oficial e himno digo yo, himno por celebrar el Día de las Madres. Al igual que en México, países como Guatemala, El Salvador, entre otros, celebran el Día de las Madres el 10 de mayo. Pero en otros países, por ejemplo, en casos como Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Honduras y Puerto Rico, se celebra el Día de la Madre el segundo domingo del mes de mayo. Por otro lado, algunas naciones festejan a sus mamás con base a la conmemoración histórica, pero siempre dentro del mes de mayo. Tal es el caso de Bolivia, nación que celebra a las heroínas de la Coronilla, que enfrentaron al ejército realista durante la Guerra de Independencia de Bolivia en 1812, el 27 de mayo. En el caso de Nicaragua, su festividad cae el 30 de mayo por decreto general Anastasio Somoza en 1940. En otros países como Argentina se celebra a la vieja, como forma coloquial de llamarlo, hasta el mes de octubre, precisamente el 16 de dicho mes. Mientras que en Costa Rica se celebra el Día de las Madres el 15 de agosto, debido a que en dicha fecha se conmemora la Asunción de la Virgen María, un ejemplo de maternidad para la comunidad católica de ese país. Y en el resto del mundo tenemos casos como, por ejemplo, tal es el caso de Georgia, que desarrolla la festividad el 3 de dicho mes. En cuanto a Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Marruecos y Siria lo hacen el 21 de marzo, ¿verdad? Casos curiosos ocurren en Albania, Rumanía, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Uzbekistán y Tayikistán, que celebran el 8 de marzo como el Día de la Mujer, para celebrar también el Día de las Madres. En el caso de Panamá, mi país, se celebra el Día de las Madres el día 8 de diciembre en honor y con relación a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿verdad? La Virgen María, para un país que es mayoritariamente católico, se celebra el Día de las Madres el 8 de diciembre, no importa si cae sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el día 8 de diciembre es el Día de las Madres en Panamá. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Es increíble lo que está haciendo Acróstico de Shakira. Esto está mundial. Y como siempre digo, you know, brah.